Resumiendo los 3 versículos más interesantes de lo que quiero compartir, dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y en esta hora estaba yo leyendo este pasaje de la Biblia, y es un pasaje que a mí me llama bastante la atención porque es un contraste. Este pasaje me hace pensar en algo, por eso he querido compartirlo en esta hora. Me hace pensar en 2 cosas. Me hace pensar en cómo reaccionamos a la presencia de Dios en nuestras vidas. Cómo reaccionamos a la presencia de Dios en nuestras vidas. Es increíble, hermanos, que puede estar una persona a nuestro lado siendo bendecido por Dios, con sus ojos llorando, levantando sus manos y adorando al Señor con todo el corazón. Pero al lado de nosotros puede haber alguien que está en una actitud completamente diferente. Diferente completamente. Quizás con el teléfono en mano, quizás pensando en lo que va a hacer al salir de aquí. Y es increíble, mientras una persona se conecta en la presencia del Señor, otro no logra conectarse en la presencia de Dios. Qué interesante que hay quienes son fervorosos en su entrega a Dios y en la mañana del lunes se levantan y adoran a Dios por el nuevo día. Y se suben a su automóvil y mientras van conduciendo reconocen la presencia de Dios cerca de ellos. Es más, a veces mientras van manejando dicen: gracias, Señor, por este día, gloria a tu nombre, cuídame en el camino. Tienen una relación con Dios. Pero hay otros que se levantan en las mañanas tan rápido que ni se acuerdan de agradecer a Dios por lo que Él les da. Se suben al automóvil y van enojados con el que va adelante porque va muy lento o porque no se apura, y la gente empieza a decir tantas cosas. Increíble, Dios es el mismo, pero la reacción de las personas es diferente. ¿No se fija? Un contraste, así como blanco y negro. Un contraste, así como el agua y el aceite que no se juntan. Un contraste, algo que es diferente. Y cuando yo estaba estudiando este pasaje, en esta serie que estamos compartiendo, de entrar en su presencia, pensaba en este pasaje, porque yo encuentro una actitud de una mujer que es diferente a la del anfitrión, del que recibe a Jesús. Pareciera ser que hay un contraste muy determinado entre las 2 posturas que estas 2 personas toman. Y esto me hacía pensar a mí, ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios, sinceramente? ¿Cómo estamos hoy aquí en esta iglesia? ¿Cómo está nuestro deseo de adorar al Señor? ¿Cómo le hemos adorado en esta media hora, 45 minutos que hemos tenido para adorarle? Hemos estado más preocupados por nuestra vestimenta, más preocupados por el que está enfrente de mí, hemos estado más preocupados por cómo salía el tono de la música, hemos estado más preocupados por asuntos externos. ¿O realmente hemos aprovechado el momento para cerrar nuestros ojos, levantar manos y derramar nuestro corazón a la presencia de Dios? Porque antes de que usted y yo llegáramos a este lugar, el Señor ya estaba aquí. Él estaba listo para bendecir la vida de aquellos que vienen a derramar su corazón a la presencia de Dios. Pero la pregunta siempre va a ser: ¿cuál es mi postura? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo he llegado a este lugar? Por eso quiero hablar de este tema, derramando nuestro corazón ante su presencia. El contraste, si pudiera poner el subtítulo, sería el contraste de 2 personas. El contraste de 2 actitudes, el contraste de 2 posturas, de 2 maneras de actuar. Pero quiero hablar de esto. Número 1, indiferencia total o una entrega total. Indiferencia total o una entrega total. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque usted junto conmigo leyó Lucas 7,
44 al 47, que dice de la siguiente manera: y vuelta a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Esta mujer que está aquí. Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Esta era la actitud de Simón: no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado, los ha secado con su cabello. No me diste beso, no me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Y después continúa el maestro diciendo: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, sus muchos pecados los son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Dos posturas diferentes. Primero, yo quiero señalarles tres cosas que tenían que suceder cuando cualquier persona iba a su casa. Hoy en día nos parecen fuera de orden porque no son propias para nuestro tiempo. Pero sí quiero señalarle que había tres cosas que tenían que suceder, que no podían pasar sin que éstas se realizaran. Número uno, las personas caminaban, la mayoría no traían zapatos cerrados. Todos traían sandalias, guaraches, zapatos abiertos. En aquel entonces no se conocía el asfalto ni el cemento, así que era difícil encontrar carreteras, caminos que estuvieran llenos de asfalto o de cemento. Todos los caminos eran de tierra, de arena. Y siempre que las personas caminaban distancias de un lugar a otro, lo más común, escuche bien, es que sus pies estuvieran sucios, pero sucios, llenos de polvo. No como usted se quita los zapatos. Usted se quita los zapatos y a lo mejor aquí no se maltratan tanto. Los que van a sus países, ya sea en, no sé, en El Salvador, en Guatemala o en Brasil, pero en México, cuando yo voy, raspo mis zapatos, ensucio mis zapatos. Créanme que se ensucia uno bastante allá. Pero nada que ver con en aquellos lugares no había nada. Entonces, cuando alguien iba a tu casa, cuando alguien llegaba a tu casa, tú tenías que tener un siervo en tu casa, el de la más baja posición en la puerta, listo, con una bandejita y una toalla. Así que cualquier visitante, huésped que llegaba a tu casa, lo primero que tú ibas a hacer, le quitaba el siervo los zapatos, le quitaba, lo preparaba, echaba el agua con la toalla, le lavaba los pies. Todos los visitantes eran recibidos de esta manera. Pero número uno, Jesús llegó a esta casa y no le lavaron los pies. Una actitud de descortesía. Número dos, hoy nosotros tenemos una manera de saludarnos cuando alguien llega a la casa. ¿Cómo le damos la bienvenida? Yo creo que todos de mano, ¿no? Hola, hola, ¿cómo estás? Pase de bienvenido. En aquel entonces, ¿cuál era la manera? Un beso. Un beso. Es más, todavía en Medio Oriente, en varios países, los hombres se dan besos, porque es parte de su cultura. ¿Y qué pasó aquí? Jesucristo llegó y no me diste, dice, no me diste un beso. Número 3, cuando alguien llegaba cansado, sabe que el aceite era como una especie de relajante. Aparte que tenía especies aromáticas ricas de oliva, de cedro, que lo hacían oler hermoso. Aparte traían un descanso para el cuerpo castigado por el sol de las personas. Cuando Jesús llegó a esta casa, ni siquiera ungieron su cuerpo, cuando era una costumbre hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Indiferencia total. Una indiferencia total de este hombre. Jesucristo llegó a la casa y lo trató con descortesía. Lo trató de una manera que no era usual para su tiempo. ¿Por qué lo trató así? No sé. Quizás pensaba que él era un maestro, quería escuchar las enseñanzas de Jesús. Yo no sé, hay gente que viene a la iglesia y sabe cómo trata a Jesús con una descortesía increíble. Cada día de nuestra vida, en la mañana, una descortesía increíble. El Señor nos da el día, nos da la vida, nos da el trabajo, nos da el sustento, nos da la salud, nos da las fuerzas, nos da sus bendiciones que son nuevas cada mañana, nos provee los caprichos y antojos que a veces queremos y todavía somos como el fariseo. A veces somos totalmente, hermanos, indiferentes a los regalos, a las bendiciones, a las cosas que Dios nos ha dado.
fariseo. Indiferentes a la presencia de Dios. Yo sé que Jesús no va a llegar a tu casa y no vas a dejarle de lavar los pies o algo, pero tratando de contextualizarlo a nuestros tiempos, yo creo que somos indiferentes. Cuando le rendimos una adoración mediocre, eso es ser indiferente a la presencia de Dios. Cuando piensas que cada día de tu vida no eres agradecido con Dios, eso es darle una mediocridad al Señor. Cuando no reconoces que el que te permite la vida es el Señor. Dios es el que te bendice. Dios es el que te permite salir hoy de aquí y irte a un restaurante a comer. Dios es el que te concede todas las bendiciones. Habrá algo que habremos recibido que no provenga de la bendición del cielo a nuestras vidas, hermanos. El contraste es una mujer pecadora, una mujer muy, pero muy pecadora. Fíjese cómo llegó ante Jesús. No sé si usted nota la lectura bíblica. La mujer no llegó por frente a Jesús. La mujer llegó por atrás. ¿Sabe por qué? La mujer no se sentía digna de verle la cara a Jesús. ¿Por qué? Porque ella sabía lo que era. Era una mujer pecadora. En otras palabras, era una prostituta. Una persona que vivía en un burdel. Una persona que era señalado por la gente de su tiempo. Cuando entró ahí, Simón supo quién era. Si este fuera profeta, sabría quién está tocándolo. Pues si es una mujer que varios de aquí la conocen en el barrio, en la aldea. Jesús sabía quién era esa mujer. Pero lo que hizo esa mujer es increíble. Esa mujer llegó con un perfume, lo presentó ante Dios y entonces empezó a ungir sus pies con el perfume, con sus mismas lágrimas. Ungía los pies del maestro, se soltó el cabello, no sé si llegaba, ya iba con el cabello suelto, porque usted debe de saber que esta era una mujer alegre, una mujer que vivía en una vida lejos de Dios, y muy probable ella se distinguía por la clase de cómo se peinaban o cómo traían su cabello. Ellas no se cubrían, así que ustedes los hombres veían y dicen: mira, esta es una mujer que es una prostituta. Esta mujer llegó y con sus cabellos empezó un acto maravilloso, mientras el justo, el hombre que se sentía el más puro y el más santo, el Simón el fariseo, el hombre que decía: yo soy bueno, yo todo lo cumplo, yo soy honesto, no se atrevió ni a ungir ni a lavar los pies del maestro. Tenemos por este lado una mujer que se entrega completamente y le presenta un perfume delante de la presencia de Dios, se humilla, se derrama en humildad delante de la presencia. Un claro contraste entre dos posturas. Mi pregunta es para los que venimos a la casa de Dios: ¿cuál es la postura que mostramos cuando estamos delante de la presencia de Dios? ¿Cuál es la postura que cada uno de nosotros presenta cuando estamos ante la maravillosa presencia del Espíritu Santo que se mueve entre nosotros? A veces somos como el hombre, tan indiferentes al mover de Dios, tan fríos a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero aquí tenemos una mujer que, si bien era señalada por todos, que era una mujer que en su vida anterior o todavía en esta vida no tenía sentido, pero ella sabía que tenía que reconocer a Jesús como el Salvador. Yo creo que esta mujer nos enseña que la postura es muy importante. Usted sabe que los fariseos son conocidos por justificarse, por decir: yo hago esto, yo guardo la ley, yo guardo el sábado, yo soy así, yo soy asá. Eran fariseos, se sentían muy justos. Y en esta historia de la Biblia, también aquí en Lucas capítulo 18, les he mencionado la historia del fariseo y del publicano. Mientras el fariseo llegó y le dijo a Dios: yo hago esto, yo diezmo, yo ofrendo, yo soy justo. El que estaba al lado simplemente ni levantaba su rostro porque no se sentía digno de levantarlo ante Dios. Solamente decía: Señor, sé propicio de mi pecador, sé propicio de mi pecador. Y la Biblia dice que el fariseo salió y no fue justificado, porque su corazón era indiferente a la presencia de Dios, mientras que el otro, el humilde, el sencillo, el que llevaba un corazón derramado a la presencia de Dios, ese salió justificado a pesar de lo que él era o de lo que había sido. Qué importante es cómo está nuestro corazón a la hora de adorar al Señor. Por eso dice la palabra: dame, hijo mío, tu corazón,
Por eso dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Porque lo que hay en el corazón, yo quiero en esta hora invitarle a usted, derrame su corazón a la presencia de Dios. Diga cuando esté en su casa, en su hogar, en la iglesia, donde quiera que se encuentre, deje que Dios esté ahí. Y si sabe que Dios está con usted, derrame su vida a la presencia de Dios. No sea indiferente al mover de Dios. Dios le habla cada día. Dios está cerca de usted cada mañana. Dios extiende su misericordia para cada uno de nosotros. No seamos indiferentes al mover y a la presencia de Dios en nuestras vidas. Dos posturas, dos contrastes. Uno no tuvo las atenciones elementales y el otro tuvo las atenciones, la mujer, lo más que se podía dar, un perfume caro, lo vertió a los pies del maestro. ¿Por qué lo hizo? Porque ella era una mujer que reconocía a Jesús como el Salvador y reconocía su necesidad. Número 2, derrama tu corazón cuando reconoces que necesitas su amor, que necesitas de su amor y de su compasión. Reconocer nuestra necesidad de Dios es importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros encontramos a un hombre que se justificaba. Mire, hermano, con el paso de los años los cristianos tendemos a creer que ya no es necesario que tengamos un corazón derramado a la presencia de Dios. Con el paso de los años creemos que porque venimos a la iglesia, que porque soy pastor, que porque predico, que porque hago esto, por eso me gano el cielo, por eso un día estaré en la presencia de Dios. Qué grave error es el que cometemos. A veces las rutinas de venir a la iglesia se hacen una rutina. Voy el domingo a la iglesia porque es una rutina. En mi casa a veces oro o leo la Biblia porque es una rutina. A veces las hacemos automáticamente. Y quiero decirle algo, es muy importante no perder de nuestro corazón la necesidad que tenemos de Dios. La necesidad que tenemos de Dios. Porque aquí hay dos diferencias. ¿Por qué? Me pregunto. ¿Por qué el hombre actúa así y por qué la mujer actúa así? Porque él fue descortés y porque ella se desbordó en adoración al Señor. La gran diferencia, ¿cuál era? El reconocer la necesidad que cada uno tenía. Mientras este hombre decía, yo estoy bien, yo hago las cosas bien, yo soy un fariseo, yo no hago mal, yo no me equivoco, esta no. Esta necesitaba amor, necesitaba compasión. Porque la Biblia dice que esta era una mujer pecadora, tenía una gran necesidad. Yo me pregunto cómo fue que la mujer llegó ante Jesús. ¡Qué atrevida! No se le hace. ¡Qué atrevida! Mire, los fariseos se llamaban fariseos porque eran los apartados. Los fariseos no se relacionaban con gente publicana o gentil. No hablaban con ellos, no se acercaban con ellos por miedo a contaminarse. Yo le hago una pregunta, piensen en esto. No estaría, ¿qué fue lo que hizo a la mujer entrar a la casa del fariseo? Esto era algo ilógico, hermanos. Número uno, ella corría el riesgo de ser echada de esa casa. Un fariseo no podía permitir que una mujer pecadora entrara a su casa. ¿Cómo iba a ser posible que dejara a esta mujer entrar a la casa? Pero yo me pregunto, ¿cómo fue que tomó valor aquella mujer para decir, voy ahí? Porque allí me dijeron que ahí está Jesús, voy a entrar donde está Jesús. ¿Por qué la mujer se atrevió a ir? ¿Qué era lo que ella necesitaba? ¿Por qué se atrevió a estar expuesta a ser golpeada o a ser azotada? ¿Por qué se atrevió a ser rechazada? ¿Por qué se atrevió a enfrentar un riesgo tan alto para ir a estar frente a Jesús? Pues yo creo que ya la mujer estaba cansada de la vida que había tenido. A lo mejor el mismo perfume que llevaba era un perfume que había comprado para seducir a hombres. A lo mejor el dinero que había utilizado lo había obtenido de esa práctica pecaminosa. La mujer sabía que toda su vida había sido un objeto para los hombres. Pasaba de hombre en hombre, nunca tenía un verdadero sentido a su vida.
La mujer no sabía lo que era el amor, no sabía lo que era la compasión. Era una mujer destruida, sin sentido, sin éxito, sin futuro, fracasada. Pero yo creo que la mujer dijo, yo tengo una gran necesidad. Y me ha hecho pensar que a lo mejor esta mujer no era la primera vez que oía de Jesús. Yo creo que esta mujer ya varias veces había escuchado hablar de Jesús. Le habían dicho, oye, Jesús es el maestro. Y fíjate que es diferente, come con los pecadores. Se atreve a estar con ellos, se atreve a hablarles, se atreve a ministrarles. Le hemos oído hablar que Él no ha venido a condenar a nadie, sino Él ha venido para ser el medio, el puente que nos acerque a Dios. La mujer había oído tantas cosas de Jesús. A lo mejor esta mujer un día escuchó cuando el maestro dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Ella había oído algo de Jesús. Y ante su necesidad y la posibilidad de que Jesús la aceptara, dijo, me arriesgo a ir. No importa si me echan, no importa si me golpean. Se preparó, tomó el perfume y entonces se dispuso a entrar a ese lugar. Tenía vergüenza, tenía temor, claro, no llegó de frente, llegó por la parte de atrás y quizás abruptamente, rápidamente se agachó y empezó a ungir los pies del maestro, derramó el perfume y estuvo llorando. Reconocía su condición era pecaminosa, su condición era vergonzosa. Había sido una mujer que no tenía temor, que había vivido lejos de Dios. Ella sabía lo que era, por eso lloraba. Cada lágrima era aquel dolor, aquel sufrimiento que había habido en toda su vida. La mujer entendía la necesidad que había en su corazón y dijo, no me voy hasta que Dios perdone mis pecados. Yo quiero decirles algo. Cuando nosotros pensamos en la vida que de dónde nos sacó el Señor, la obra que el Señor hizo en nuestras vidas, cuando la tenemos fresca en nuestra mente, cuando sabemos la obra que Cristo hizo, entonces podemos ser agradecidos. Y cada vez que venimos a la casa, cada vez que estamos en nuestro hogar, nos mostramos ante Él y le adoramos porque reconocemos que nuestra familia estaba a punto de la destrucción. Si Dios no hubiera tocado la casa de mis padres, yo tendría padres divorciados, yo tendría una familia destruida, yo tenía hermanos quizás en el alcoholismo, en las drogas. Pero un día Cristo, cuando había gran necesidad en mi familia, en mi corazón, llegó y por eso le estoy agradecido y deseo derramar mi corazón siempre ante su presencia. Cuando reconoces la obra que Cristo hizo en tu vida, no puedes quedarte como Simón el fariseo. Ese hombre había olvidado su necesidad, había olvidado lo que Dios había hecho en él. A veces olvidamos lo que Dios hizo en nosotros. Amén. Es maravillosa. Y por eso, si hoy me tengo que derramar en lágrimas delante de su presencia, lo hago, porque vale la pena. Yo estaba pensando en este mensaje y me acuerdo de la historia que usted conoce. Son historias que he mencionado otras veces, pero que me tocan, porque aunque son unas anécdotas, la del rey que tenía el zurrón en su closet. Dice la historia que había un rey que vivía en el palacio. Y un día llegó uno de los conocidos de los nobles y lo pasó a su recámara para que viera la recámara del rey. Y obviamente, imagínese usted la recámara del rey. Qué clase de muebles, la cama, todo era precioso y era hermoso. Y este hombre abrió el closet del rey. Y cuando abrió el closet del rey, vio muchos trajes de los más hermosos y los empezó a ver. Pero cuando llegó a la parte de la orilla, vio un zurrón, un cambio de un pordiosero, de un hombre, la tela era contrastante con toda la clase de ropa que allí estaba. Y entonces le preguntó, oiga mi rey, le hago una pregunta, ¿por qué dentro de todos estos abrigos hermosos, allá en la orilla está aquel cambio de un mendigo, de alguien que no puede estar aquí? Dijo, mira, yo no quiero olvidar que un día fui forastero, que antes de ser rey, esa era mi ropa. No quiero olvidar nunca que un día viví allá. ¿Sabe qué es lo que le hace falta
al ser humano nunca olvidar lo que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Cuál era la diferencia del fariseo? ¿Cuál era la diferencia de la mujer? Que la mujer reconocía que tenía una gran necesidad de recibir amor verdadero. Nadie le había dado amor. Yo te voy a decir algo. No hay ningún lugar, en ninguna parte, ni el dinero, ni la fama, ni la riqueza, ni los vicios, ni nada, ni el juego, nada va a satisfacer la necesidad de tu alma. Solamente la puede satisfacer el Señor Jesucristo. Estamos frente a una mujer que no había satisfacido su necesidad. Los hombres no lo habían hecho. Seguramente tenía dinero, porque el perfume que trajo era un perfume caro. Pero ni el dinero. Ella necesitaba estar con Jesús. Y lo hizo, y se humilló, y reconoció ante Dios su necesidad. Y lo más maravilloso es lo que nos dice la palabra. Dice la Escritura, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Alcanzó lo que ella anhelaba, se presentó ante Jesús y sus pecados fueron perdonados. Y yo creo, aunque la Biblia no nos dice más de esta mujer, tengo la seguridad que la mujer nunca más volvió a ser la misma, porque encontró lo que necesitaba, encontró la satisfacción a su necesidad. Y para ir terminando, mi última idea que quiero compartir con ustedes es: al que más se le ha perdonado, más ama. Un contraste entre la perspectiva de este acontecimiento. Vea lo que dice esta parábola que Jesús incluyó en este evento. Cuando está el fariseo quejándose y diciendo: esta mujer pecadora, le dijo: oye, tengo algo que decirte. Y entonces le dice lo que usted ve en la Biblia. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Aquí encontramos, hermanos, una parábola que es el corazón de esta historia. Es el corazón del pensamiento que Jesús está diciendo en toda esta historia. Porque ya les he dicho que en esta historia hay un contraste. Y se remarca un contraste entre un hombre y una mujer. Un contraste entre la manera en que le dieron la bienvenida a Jesús, en la manera en que la mujer adora a Jesús, en la postura y la actitud que el hombre tomó. Aquí encontramos un contraste. Y el corazón está en esta historia, donde le dice que había 2 deudores. Uno debía 500 denarios, otro debía 50 denarios. Los 2 eran deudores, pero no se nos dice la razón. Simplemente dice que la persona que tenía las deudas de estos hombres les dijo: bueno, les voy a perdonar su deuda. Tengo un buen corazón, les perdono su deuda. Y el de 500 y el de 50 fueron perdonados. Y Jesús le hace una pregunta al fariseo y le dice: entonces, ¿cuál de los 2 ama más? A lo que el fariseo responde y dice: pues a quien más se le perdonó. Y pareciera ser que para algunos entienden que quien más ha pecado y se le perdona, ama más que el que no ha pecado. Yo no encuentro tanto, y quiero dejarles mi interpretación de este acontecimiento. Yo no creo que el que se le perdone más ama más. No creo que esa era la idea que Jesús estaba queriendo decir. Yo creo que Jesús estaba queriendo decir lo siguiente. Jesús estaba diciendo: el que está más consciente de su pecado ama más. El que está más consciente de su necesidad ama más. Porque si usted me dijera: mi pastor, pero Jesús dijo que el que se le perdona más ama más. Y entonces yo le diría: ¿y el Salmo 1 dónde quedaría? Porque el Salmo 1 dice 3 veces bendito, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, en el Salmo 1 encontramos que es 3 veces bendito el hombre que no conoce pecado, que desde pequeño sirve a Dios.
que crece en la casa de Dios y que sigue predicando la palabra de Dios en la edad adulta y que se hace anciano en la casa de Dios. Y dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y luego dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Entonces quiere decir que aquel que vive en la casa de Dios y a lo mejor no ha pecado tanto, no vamos a decir es que no ama, porque no ha pecado tanto. El que se le perdona mucho sí ama, y el que no se le ha perdonado tanto no ama. Esa sería una interpretación un poco extraña en base al Salmo 1. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir más que nada? Yo encuentro en el corazón de este texto que el que está más consciente de su pecado y de cuánto se le ha perdonado, siempre va a ser una persona que va a amar. Es decir, no importa si Jesús me ha perdonado mucho, no importa si Jesús no me ha perdonado mucho. Realmente cuando yo estoy consciente de la gracia de Dios sobre mi vida, cuando yo entiendo que lo que he recibido es por gracia, es un regalo inmerecido, a Dios le ha placido darme todo lo que tengo. Cuando yo tengo esto en mente, cuando yo cada mañana le digo a Dios, mi familia está aquí en la casa, no porque yo los haya cuidado, porque tú me los guardaste este día. Mis hijos llegaron a la casa salvos y sanos, porque tú me los guardaste en la carretera, porque tú me los guardaste en la escuela, porque tú estuviste con ellos, tú, Señor. Porque yo, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo estar donde ellos están. A veces me desvivo como padre queriendo proteger a mi casa. ¿Qué protegemos nosotros los hombres, hermanos? Por muy protectores, nos enseñó la vida a ser muy protectores, a veces tenemos que reconocer que es la mano de Dios la que nos concede todas las cosas en nuestra casa. ¿Qué merecemos? ¿Qué favor merecemos nosotros para que diariamente la bendición de Dios llegue a nuestras casas y a nuestras vidas? ¿Qué merecemos? Dígame usted si merece algo de parte de Dios. ¿Merecemos la salvación? ¿Merecemos su gracia, su misericordia? ¿Qué merecemos de parte de Dios? Porque la Biblia dice que aún los grandes, los que hacen grandes cosas, que pudieran enorgullecerse de algo, cuando estemos delante del Señor, Él dirá, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Con qué vamos a impresionar a Dios? ¿Con el mensaje que hoy estoy predicando? ¿Acaso voy a impresionar a Dios con esta palabra? Porque he estado estudiando, porque he estado leyendo la palabra. Es algo que impresiona el corazón de Dios. Realmente, lo que nosotros entendemos cuando el Señor dice hay dos deudores y uno ama más porque se le perdonó más, es decir, que aquel que se le perdona más es aquel que recuerda el cambio, el perdón, la misericordia que Dios ha tenido con él, que nunca se le olvida, que cada día de su vida está agradecido con él. Yo estoy seguro que esa clase de personas es aquella persona que no titubea en adorar a Dios de lo profundo de su corazón, que no titubea en derramar su corazón ante la presencia de Dios. No se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Hoy estamos donde estamos, pero ¿de dónde venimos? ¿En dónde estábamos hace 15, 20, 30 años? Si el Señor no nos alcanza, si el Señor no tiene misericordia, ¿dónde estaríamos? A lo mejor algunos no estaríamos acá. Por eso digo, es la gracia de Dios. Puedes levantar tus manos y reconocer. No importa si se te perdonaron 50 denarios o 100 denarios o 500 denarios. Lo importante es que no seas como el fariseo que había olvidado ser agradecido con Dios. No importa, aquella mujer era una pecadora y tenía tantos pecados probablemente, pero tenía un corazón que se derramaba en la presencia de Dios. Nunca debemos de olvidar de dónde el Señor nos sacó. Estoy rodeado por la gente, estoy bien, estamos sanos, gozamos del favor de Dios todavía en su misericordia. Dios ha sido bueno hasta que Él quiera y vamos a aceptar lo que Él haga el día de mañana, porque Él es soberano. Y no estoy en contra de eso. Pero hoy festejo, hoy soy agradecido
es bueno. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Y por qué no viene al altar? Acostumbramos a veces estar en nuestros lugares, pero yo quisiera que venga al altar hoy, porque yo quiero que derrame su corazón delante de Dios. Y yo quiero que usted venga al altar y hagamos un altar todos juntos. No sé por dónde pasa su vida. Lo que yo sí sé es que hay tanto que agradecerle a Dios. Yo quiero que hagamos un altar de gratitud. Un altar como la mujer que desbordó su vida delante de la presencia de Dios. Quiero que recapitule de dónde nos sacó el Señor. Quiero que haga memoria de dónde lo rescató Él. Quiero derramar nuestro corazón ante su presencia, como lo hizo la mujer. Humíllate ante Dios, derrama tu vida ante Dios, humíllate, dile: Señor, no quiero olvidar. No quiero olvidar de dónde me sacaste. No quiero olvidar cómo me perdonaste. No quiero olvidar, porque tú me salvaste, porque tú me rescataste, porque tú has tenido misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me perdonaste todos mis pecados. Me perdonaste todas mis faltas. Me perdonaste. Dígale al Señor cuánto le ha perdonado. Cuánto le ha perdonado. Cuánto le sigue perdonando. Cuánto le sigue usted